Imagina un escenario en el que un joven emprendedor, lleno de sueños, ambición y una pasión desbordante por el café, decide que es el momento de transformar su amor por esta bebida en un negocio. Sueña con abrir una pequeña cafetería en el corazón de la ciudad de Guadalajara, un lugar acogedor donde los clientes puedan disfrutar de una taza perfectamente elaborada mientras se sumergen en un ambiente cálido y lleno de estilo. Ha pasado meses perfeccionando sus recetas, investigando sobre los mejores granos y diseñando un espacio que refleje su visión única. Sin embargo, aunque tiene el plan bien definido y el entusiasmo necesario, se enfrenta a un obstáculo común para muchos emprendedores: la falta de capital. Este joven visionario carece del dinero necesario para adquirir el equipo especializado, los insumos de alta calidad y el mobiliario que harán de su cafetería un lugar especial. Consciente de la importancia de contar con estos elementos para el éxito de su proyecto, decide acudir a un banco en busca de un préstamo que le permita hacer realidad su visión. Se presenta ante la institución financiera con su plan de negocios en mano, lleno de esperanza y determinación. El banco, por su parte, reconoce el potencial del proyecto, pero también es consciente del riesgo inherente a todo préstamo, especialmente en un mercado tan competitivo como el de la hostelería. Para minimizar este riesgo y asegurarse de que el emprendedor cumplirá con su compromiso de pago, el banco le solicita una garantía que respalde el préstamo. Es aquí donde entra en juego la figura de la prenda, un contrato ancestral que ha perdurado a través de los siglos como un símbolo de confianza y seguridad en el mundo de los negocios. Este antiguo mecanismo no solo protege al acreedor, sino que también ofrece al deudor una manera de acceder al capital necesario para perseguir sus sueños, con la certeza de que su compromiso está respaldado por un acuerdo sólido y reconocido por la ley. Entrando en materia, hoy tenemos a la prenda, que es un contrato en virtud del cual una persona, conocida como deudor prendario, entrega un bien mueble a otra, el acreedor prendario, como garantía del cumplimiento de una obligación, generalmente el pago de una deuda. Este bien mueble, que puede ser desde un objeto de valor sentimental hasta una maquinaria industrial, se convierte en una especie de salvavidas para el acreedor. Si el deudor incumple con su obligación, el acreedor tiene el derecho de vender el bien prendado para satisfacer su crédito, recuperando así el dinero que prestó. La prenda, en esencia, es un pacto de confianza entre el deudor y el acreedor. El deudor, al entregar un bien en prenda, demuestra su compromiso de cumplir con su obligación. El acreedor, a su vez, acepta el bien como garantía, confiando en que el deudor honrará su palabra. Es un equilibrio delicado entre la necesidad del deudor de obtener financiamiento y la prudencia del acreedor de proteger su inversión. Es importante destacar que en la prenda, el deudor entrega la posesión del bien al acreedor, pero no la propiedad. El deudor sigue siendo el dueño legal del bien, pero no puede utilizarlo ni disponer de él mientras la deuda esté pendiente. Es como si el bien estuviera custodiado por el acreedor hasta que se salve la deuda. Una vez que el acreedor cumple con su obligación, el acreedor está obligado a devolver el bien en las mismas condiciones en que lo recibió. Ahora bien, la prenda es un contrato típicamente mercantil, ya que se utiliza con frecuencia en el ámbito de los negocios para garantizar el cumplimiento de obligaciones comerciales. Su importancia radica en que proporciona seguridad jurídica a las transacciones comerciales, fomentando así el desarrollo económico. El Código de Comercio mexicano regula la prenda mercantil, estableciendo sus requisitos y efectos. Sin embargo, también es posible que se aplique la legislación civil en algunos aspectos, como la capacidad de las partes o la forma del contrato. Es como si la prenda tuviera una doble naturaleza, una mercantil y otra civil, que se complementan para brindar un marco legal completo y sólido. A lo largo de la historia, la prenda ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del comercio. En la antigua Babilonia, por ejemplo, los comerciantes utilizaban la prenda para garantizar el pago de sus deudas, entregando bienes como joyas, ganado o incluso esclavos como garantía. En la Edad Media, la prenda se convirtió en una práctica común en Europa.
especialmente entre los comerciantes que realizaban transacciones a larga distancia. La prenda les permitía obtener financiamiento para sus viajes y asegurar el pago de sus mercancías. En la actualidad, la prenda sigue siendo una herramienta indispensable en el mundo de los negocios. Las empresas la utilizan para obtener préstamos, financiar sus operaciones y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones comerciales. La prenda, en definitiva, es un pilar fundamental del sistema económico moderno. Ahora hablemos de los elementos personales de la prenda. En el contrato de prenda, los protagonistas son el deudor prendario y el acreedor prendario. Cada uno de ellos desempeña un papel específico en esta obra jurídica, con derechos y obligaciones claramente definidos. 1. El deudor prendario es la persona que entrega el bien en prenda como garantía de su deuda. Puede ser una persona física o moral, es decir, un individuo o una empresa. El deudor prendario es el dueño del bien prendado, pero cede su posesión al acreedor prendario mientras la deuda esté pendiente. 2. El acreedor prendario es la persona que recibe el bien en prenda y tiene el derecho de venderlo si el deudor no cumple con su obligación. Al igual que el deudor prendario, puede ser una persona física o moral. El acreedor prendario tiene la responsabilidad de custodiar y conservar el bien prendado con diligencia, como si fuera suyo. En este contrato, cada uno de los actores de la prenda tiene sus propios derechos y obligaciones, como si fueran las reglas del juego de este drama jurídico. Comencemos con los derechos del acreedor prendario. 1. Derecho de retención. El acreedor prendario tiene el derecho de retener la posesión del bien prendado hasta que se pague la deuda en su totalidad. Es como si tuviera el bien secuestrado por el acreedor, quien lo mantendrá bajo su custodia hasta que el deudor cumpla con su obligación. 2. Derecho de venta. Si por alguna razón el deudor incumple con su obligación, el acreedor prendario tiene el derecho de vender el bien prendado para satisfacer su crédito. Esta venta debe realizarse de manera pública y transparente, generalmente a través de una subasta. Y 3. Derecho de preferencia. Aquí el acreedor prendario tiene el derecho de cobrar su deuda con el producto de la venta del bien, con preferencia sobre otros acreedores. Es decir, si el deudor tiene varias deudas, el acreedor prendario será el primero en cobrar, incluso antes que los acreedores quirografarios, que son aquellos que no tienen una garantía específica para su crédito. Ahora veamos cuáles son las obligaciones del acreedor prendario. Primero, custodia y conservación. El acreedor prendario tiene la obligación de custodiar y conservar el bien prendado con la diligencia del buen padre de familia. Debe proteger el bien de cualquier daño o deterioro y asegurarse de que se mantenga en buen estado. Segundo, restitución. Una vez que el deudor pague la deuda en su totalidad, el acreedor prendario está obligado a restituirle el bien prendado en las mismas condiciones en que lo recibió. Es como si el bien estuviera liberado de su custodia, volviendo a manos de su legítimo dueño. Y tercero, rendición de cuentas. Si el acreedor prendario vende el bien prendado, está obligado a rendir cuentas al deudor sobre el producto de la venta. Debe entregarle el sobrante si lo hubiera, una vez deducidos los gastos de la venta y el monto de la deuda. Ya con esto claro, tratemos los derechos del deudor prendario. 1. Recuperación del bien. Una vez que el deudor pague la deuda en su totalidad, tiene el derecho de recuperar la posesión del bien prendado. Es como si el bien volviera a su hogar, libre de cualquier gravamen. 2. Recibir el sobrante. Si el acreedor prendario vende el bien y el precio obtenido es superior al monto de la deuda, el deudor tiene derecho a recibir el sobrante. Es una especie de compensación por haber perdido temporalmente la posesión de su bien. Evidentemente, también el deudor prendario tiene obligaciones, las cuales son: primero, el pago de la deuda. El deudor prendario tiene la obligación principal de pagar la deuda en el plazo y las condiciones acordadas con el acreedor prendario. Es el compromiso fundamental que da origen al contrato de prenda. Segundo, el pago de gastos. El deudor prendario también está obligado a pagar los gastos de custodia y conservación del bien prendado.
si así se hubiera pactado en el contrato. Esta es una forma de contribuir al mantenimiento del bien mientras está en posesión del acreedor. En resumen, la prenda es un contrato mercantil en el que el deudor entrega un bien mueble al acreedor como garantía de una deuda. El acreedor tiene derecho a retener el bien y venderlo si el deudor no cumple, pero debe custodiarlo y devolverlo una vez pagada la deuda. Es una herramienta clave para asegurar el cumplimiento de obligaciones y fomentar la confianza en los negocios, con una rica historia que se remonta a civilizaciones antiguas. La prenda, en su esencia, representa un pacto de confianza entre dos partes, donde un bien se convierte en símbolo de compromiso y seguridad. A través de sus derechos y obligaciones claramente definidos, la prenda establece un marco legal sólido que protege tanto al deudor como al acreedor, promoviendo así un entorno comercial justo y transparente. En la próxima clase hablaremos de los derechos reales de la prenda y seguiremos entendiendo por qué este contrato ha sido y seguirá siendo tan importante en nuestra sociedad. Nos vemos la próxima.